Atento, porque hoy te traigo una inteligencia artificial bastante curiosa, con diferentes utilidades, que estoy seguro de que te va a gustar utilizar. Así que vamos a verla. La IA en cuestión se llama Lucía. Esto, evidentemente, es un juego de palabras, un juego de letras, mejor dicho. La Z se cambiaría por la letra C y el nombre de persona, de humano, sería Lucía, pero en este caso lo han combinado llamándole Luz y IA, de inteligencia artificial. Me gusta esta combinación, la verdad es que es muy creativa, y nos comenta que podemos acceder al superpoder de la IA, es decir, de la IA conversacional, desde WhatsApp y Telegram, ¿vale? Así que es una inteligencia artificial que vamos a poder utilizar desde las aplicaciones de mensajería que utilizamos todos los días, WhatsApp, Telegram. Dice, sin registros, sin descargas, sin anuncios, 100% confidencial y además gratis, lo que es genial. Es decir, únicamente nos van a pasar su número de teléfono o lo tenemos que añadir nosotros en nuestros contactos y ya podremos hablar con él como si de un amigo se tratase. Esto la verdad es que es muy sencillo y a la vez muy útil, ya que tendremos siempre a un amigo con el que poder hablar y veréis todo lo que es capaz de hacer. Antes de ponerlo a prueba, vamos a ver un poco más de información que nos otorga esta página web. Nos comenta, hey, soy Lucía, tu contacto de WhatsApp y Telegram, que usa todo el potencial de la inteligencia artificial para ayudarte en lo que necesites. Solo tienes que escribirme o mandarme un audio con tu petición, duda o pregunta, cuando quieras y desde donde quieras. Esto es muy interesante. No solo vamos a poder escribirle como si lo hiciéramos con Cloud, con ChatGPT, con Google Bard, sino que en este caso vamos a poder incluso enviar audios. Y esto es súper cómodo, porque estoy seguro de que muchos de vosotros estáis ahí enviando audios, quizás todos los días o bastante a menudo, porque es más sencillo comunicar así a vuestros seres queridos, a vuestros amigos, etcétera. Pues así lo vais a poder hacer también con Lucía. Y en muchas ocasiones, pues esto consigue ahorrarnos bastante tiempo. Muy interesante que Lucía lo permita, ya que hay otros también chatbots conversacionales al estilo de Lucía que se añaden como un número de contacto y tú puedes hablar con él en WhatsApp, por ejemplo, pero, por ejemplo, esta opción de enviar un audio y que te conteste no lo tienen disponible. Es algo característico de Lucía y es muy útil. De hecho, para los más técnicos, os comento que por detrás, esto lo que utiliza es la tecnología de Whisper, de OpenAI. Entonces, a través de Whisper, entiende lo que dices y te da una respuesta con ChatGPT, ya que utiliza GPT 3.5 Turbo, exactamente, por detrás. Bastante curioso. Pero vamos a ver que no solo contestar a través de texto y a través de audio son sus capacidades, ya que incluso tiene más. Vamos a continuar viendo. Dice, puedo transcribir tus mensajes de audio. Esto lo hace con Whisper, como os he comentado, ¿vale? Entonces nos comenta que es muy fácil de usar. La verdad es que sí. Transcripción de audios, ¿vale? Con Whisper, capacidad de conversación humana. También estas IAs que se añaden a través de WhatsApp, Telegram, digamos que le ponen un filtro para que sean más humanas, para que las conversaciones o las respuestas que otorga puedan llegar a conectar mejor con las personas con las que está hablando. Tiene sentido al ser una conversación por WhatsApp, donde habitualmente lo que hacemos es conectar con otras personas. Pues aquí, en lugar de hablar con un chatbot frío, pues aquí suele ser más amigable todo y más ameno. Así que es interesante esto. Dice que siempre online 24/7. Esto como cualquier otra, como Google Bard, como ChatGPT, como Cloud, etc. Respuestas rápidas y concisas. Esto es así gracias a ChatGPT Turbo, que la verdad es que otorga respuestas muy rápidas, rapidísimas. Y bueno, también sugerencias de respuesta rápida, como nos comenta. Vale, vamos a ver aquí más cositas que puede hacer. Superpoderes para casi todo. Dice, transcribe audio a texto, traduce cualquier idioma. Este es un caso de uso que le podemos dar a las inteligencias artificiales, no solo a Lucía, sino también a ChatGPT, Bard, Cloud, etc. Bueno, en este caso tendríamos un chat en WhatsApp en el que le podemos decir, oye, pues tradúceme este texto a otro idioma, al inglés, al japonés, al chino, al ruso, etc. Y lo haría. Conversa contigo como si fuera de un amigo,
ya os comento, con este filtro que hace que sea más amigable. Inspírate y desarrolla tus ideas. Estos LLM siempre son muy interesantes para desarrollar tu creatividad, ya que siempre le vamos a preguntar, oye, ¿y qué puedo hacer hoy? O ¿cómo podría mejorar este proceso? ¿O qué me recomiendas hacer para mejorar esta cosa que hago en mi empresa, que la hago de esta manera? ¿Cómo le puedo añadir algo de creatividad propia? O ayúdame en la creación de este boceto tal, de este boceto de tal cosa. ¿Cómo lo podría mejorar? Pues estas son cosas relacionadas a la creatividad con las que estos LLM son muy, muy buenos. LLM, por cierto, para los que no sepáis este término, ¿qué significa? Significa Large Language Model, que son modelos de lenguaje conversacionales grandes, como comenta la letra L de Large. Dice, consigue recomendaciones sobre realmente de todo tipo, de todo lo que le preguntéis, y compara documentos. Esto también lo veo muy útil, ya que no solo le vais a poder enviar un audio, sino también un documento y que os escanee cosas sobre él. Esto me parece genial, ya que muy pocos chatbots lo permiten. Es decir, tú puedes subirle un PDF, un libro, incluso un documento legal, puede ser de lo que sea, con un montón de páginas que quizás a nosotros se nos haría pesado de leer y de razonar todo lo que dice, toda la información que hay en estas páginas, pues aquí se la podemos subir y preguntar sencillamente qué información queremos extraer de este PDF. Le podemos decir, dime los puntos clave o dime este párrafo específico qué significa, o incluso hace un resumen de algunas páginas determinadas. Es una función súper útil que, como os comento, la tienen muy pocas IAs y esta la tiene y encima es gratis. Entonces, me parece un punto a favor bastante de agradecer. Luego nos comentan aquí los potenciales usuarios de esta IA, ya que hay gente que prefiere utilizar ChatGPT, Google Bard desde su página web y no desde aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Entonces, ¿para quién sería esto útil? Estudiantes que no quieran entrar a la página web de ChatGPT o de Google Bard o de Cloud, ellos lo tienen ahí como contacto, que podría ser más sencillo, más cómodo para ellos. Padres, esto sin duda, ya que a la gente mayor, a los padres, a los abuelos, a la gente adulta, hay veces que les cuesta entrar a páginas web, no se aclaran con internet, no son de una generación, no han nacido con internet de por sí y hay gente que le cuesta. Por ejemplo, mi madre es una de esas personas, la verdad es que le cuesta mucho las cosas de la tecnología y se me está preguntando cosas como cómo enviar un correo, cómo puedo enviar esta imagen, cómo puedo entrar a esta página web, cómo puedo modificar este documento, cómo puedo enviar un documento, etc. Y yo le expliqué en su día a ChatGPT, pero lo vio muy complicado entrar a esta página web, decirle tal, entrar a otro chat específico. Yo lo veo muy sencillo, pero ella no. Entonces, vi esta IA, Lucía, se la pasé, es tan sencillo como añadírselo en sus contactos y ahora pues la gasta un montón. Como yo que gasto ChatGPT, Bard y Cloud todos los días, pues ahora ella también está gastando esta IA, Lucía, diariamente o prácticamente todos los días. Es muy útil para la gente que lo quiere tener sencillo. Luego, profesionales que no se quieren complicar la vida tampoco. Por ejemplo, esta característica que os he comentado antes, pues sería muy útil para ellos, resumir y comparar documentos. Para amos y amas de casa, ¿vale? Siempre son, como vemos aquí, lo que tienen en común estos usuarios es que quieren algo sencillo, algo con lo que les puedan ayudar sin tener que entrar en páginas web, registrarse en tal o hacer tal proceso para poder acceder a un servicio únicamente con una conversación, con un número de teléfono a través de WhatsApp y Telegram, pues ya podrían hablar con esta IA y sería muy sencillo para ellos. Luego tenemos también procesos creativos, como os he comentado, es muy útil en general cualquier LLM para ello. Y luego también traducciones, que esto pues está muy bien, incluso traducir documentos, frases largas, etc. Bien, dicho esto, os quería enseñar esta imagen también. En esta imagen vemos el tiempo en alcanzar el primer millón de usuarios de distintas plataformas. Entonces aquí lo podemos comparar con otras plataformas para ver el tiempo que han tardado en conseguir pues, este millón de usuarios. La plataforma que más rápido lo ha conseguido ha sido ChatGPT, con mucha diferencia. Y es que como vemos aquí, ChatGPT logró el millón de usuarios
con 5 días. Y este es un récord completamente impresionante. Ninguna otra empresa de las importantes lo había logrado, y que ChatGPT lo lograse marcó un punto de referencia. Algo que parecía casi imposible, pues se logró. Y aquí vimos el potencial de la IA. Todo lo que ChatGPT nos permitía, que prácticamente podía ser un experto en básicamente cualquier área, pues esto fue muy interesante para un montón de campos. Fue por esto, por lo que en solamente 5 días logró este récord de usuarios. Pues Lucía no se ha quedado tan atrás, ya que en 60 días lo ha logrado, y esto está genial, ya que fijaos, Instagram incluso tardó más, 2,5 meses, Spotify 6 meses, Dropbox 7 meses, Facebook 10 meses, Foursquare, que es como un Google Maps, pues también tardó más de un año, Twitter 2 años, Airbnb 2,5 años, y aquí ya no han puesto más, ya que serían demasiados años para esta comparación. Así que vemos la diferencia de Lucía únicamente con 60 días a aplicaciones como Facebook que tardaron 10 meses. De 2 meses a 10. Es decir, en 5 veces menos tiempo, lograr el 1.000.000 de usuarios, comparándolo con Facebook. No está para nada mal, no está para nada mal. Bastante espectacular, diría yo. Dicho esto, vamos a probarlo, porque aparte de lo de los documentos y lo de transcribir audio, hay otra característica que no ha comentado ahí y también es muy útil. Así que vamos a verlo. Bien, pues aquí tenemos ya a Lucía. Yo, como veis, ya le he estado haciendo algunas preguntas. Le he preguntado Bitcoin contra Ethereum y me ha contestado en inglés, ya que era la primera vez que hablamos. Y a continuación le comenté que me lo dijera en español. Me contestó que Bitcoin y Ethereum son dos criptomonedas populares, pero que tienen propósitos diferentes. Bitcoin es principalmente una moneda digital, mientras que Ethereum es una plataforma blockchain que admite contratos inteligentes, es decir, smart contracts, y aplicaciones descentralizadas, o DApps. Bien, esto es una respuesta correcta, pero no muy elaborada. Así que vamos a hacerle más preguntas para ver su capacidad de análisis y también para ver cómo de amigable es con las personas. Es por esto por lo que le he preguntado ¿qué tal estás hoy? Y me ha contestado, hola David, como inteligencia artificial no tengo emociones, pero estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Es muy interesante que nos haya contestado así, ya que ha comentado, como inteligencia artificial no tengo emociones. Y esta es una respuesta como la que nos daría ChatGPT. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ya que Lucía, por detrás, utiliza ChatGPT Turbo, como os he comentado antes. No es como la inteligencia artificial Pi, que también se puede añadir un contacto en el número de teléfono y hablar con ella a través de WhatsApp, Telegram, también Facebook, Instagram, desde diferentes aplicaciones. Y es bastante amigable. Si le preguntas qué tal estás hoy, te comenta, pues yo estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú? Espero que hayas tenido un buen día. Espero que te vaya todo bien. Estoy aquí para ayudarte. No sé qué. Esta también está para ayudarnos, pero claro, como inteligencia artificial, no tanto como un amigo personal. Sin embargo, sí está un poco más personalizado que ChatGPT para que las respuestas sean más cortas o más simples, básicamente para que sean más entendibles para cualquiera, porque como hemos visto anteriormente, está enfocado para padres, madres, estudiantes que necesitan resolver tareas simples y determinados casos de uso sencillos. Bien, le podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu país favorito? La respuesta común a esta pregunta, siendo ChatGPT, sería que no tiene ningún país favorito. Vamos a ver si esto es lo que nos comenta. Bien, pues efectivamente no tiene ningún filtro de personalización. Es decir, únicamente las respuestas van a ser más cortitas, van a ser más sencillas, pero no tiene una personalidad propia, por así decirlo, como ella. Ya que nos comenta que soy una inteligencia artificial, no tengo la capacidad de tener un país favorito. Sin embargo, si le preguntáis a Pi, sí os diría un país favorito. Esa es la diferencia. Podemos preguntarle otro tipo de preguntas lógicas, como por ejemplo, ¿cuál es la potencia dominante en el planeta? Le ponemos entre paréntesis países. Nos tendría que decir Estados Unidos, vamos a ver.
Bien, nos comenta que en términos de potencia dominante, actualmente se considera que Estados Unidos y China, también lo comenta, son las dos principales potencias a nivel mundial. Sin embargo, hay otros países que también tienen una influencia significativa en la geopolítica global, como Rusia y varias naciones de la Unión Europea. Bien, es lo que os comentaba. Más que Estados Unidos y China, China es muy potente, pero Estados Unidos lo es aún más. Pero bien, vamos a considerar esto como correcto, ya que Rusia también tiene una importancia bastante grande. Y diferentes naciones de la Unión Europea, como nos comenta, también. Por otra parte, como hemos visto antes, le podríamos subir documentos y que nos hiciera resúmenes de ellos, que nos comentara partes específicas. Pero otra cosa para lo que también lo podemos utilizar, y la verdad es que es muy útil, es para generar imágenes, tal y como si tuviéramos a Dalí o a Midjourney en una misma aplicación, en este propio chat. Así que, para hacerlo, podemos decirle, imagina un gato jugando con un perro en un parque. Y lo que va a hacer va a ser generarnos una imagen. Nos dice aquí, imaginando, da un momento, 16 segundos aproximadamente. Esto es lo que va a tardar en generarnos esta imagen. Y vosotros, pues, la valoraréis, a ver qué os parece. Podéis dejarlo en los comentarios, diciendo si la imagen generada es bien hecha o no, si la calificáis como mejor o peor en cuanto a Midjourney o Dalí. Creo que o no lo ha entendido bien, o la calidad, le podríamos decir que no es tan alta como la de Midjourney o Dalí, ya que le he dicho un gato jugando con un perro y parece que nos ha puesto dos gatitos, aparte he dicho en un parque, y no lo ha hecho. Pero bueno, no pasa nada, diríamos que es un buen intento también. Y algunas cosas, características de la imagen, es que pone aquí imaginado con soylucia.com y también ponen aquí el logo de Lucía, Luz IA, como veis. Podemos decirle que imagine otra cosa. Imagina una pelota de tenis y un jugador de tenis golpeándola. Como veis, le podemos hablar tanto en castellano, tanto en inglés. Podemos generar las imágenes en cualquier idioma. Esto es muy curioso, ya que ahora nos ha dicho, ups, estoy intentando encontrar los lápices. Inténtalo de nuevo en unos minutos. Esto podría suceder porque está muy saturado y no puede generar la imagen. Pero si esto te sucede, lo único que tendrás que hacer será copiar otra vez el mismo prompt y con un poco más de suerte ya nos lo generará. Así que vamos a ser persistentes. Queremos la imagen, así que, oye Lucía, dánosla, que es que yo la quiero, me la merezco. Dame la imagen, vamos a ver. Dice que le demos un momento. En esta ocasión ni tan siquiera ha puesto los segundos. Parece que se ha espabilado, nos ha dado prioridad. Así que, genial. Y bueno, aquí la vemos, una pelota de tenis y un jugador de tenis golpeándola. No es golpeándola como tal, sino yo diría que esta foto es más sujetándola, pero bueno, podríamos interpretar que la pelota está aquí. Esta es el brazo del jugador de tenis y que ahora la levanta y la golpea. Podría ser una interpretación posible. Hay que pensar como las máquinas para este tipo de ejercicios. Pero bueno, me gusta el diseño, me gusta cómo lo ha hecho. La verdad es que es una buena imagen. Y bueno, se pueden hacer diferentes pruebas y ver pues todo lo que nos puede ofrecer. Siempre tendremos esto aquí. Es como una pequeñita marca de agua que nos deja. Imaginado con soylucia.com y Lucía. Así que con esta breve prueba creo que podemos finalizar el vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Es una IA que se puede hacer a ella a través de una manera muy sencilla, que es WhatsApp, Telegram, las aplicaciones que utilizamos día a día para comunicarnos en el trabajo, con los amigos, etcétera, pues también tendríamos una IA ahí. Sí que, como os he comentado, las respuestas son más sencillas, más cortas que las que nos ofrecería ChatGPT, aunque utilice el mismo motor. Aquí lo que hacen es acortar las respuestas para que sean más legibles, más entendibles, que sea más rápido. Sobre todo para gente adulta que no se quiere complicar, pues es bastante interesante. Aunque también yo diría que para cualquiera, porque podemos subirle documentos, puede generar imágenes, puede hacer varias cosas que la verdad está muy bien. Así que con esto finalizamos el vídeo. Si te ha gustado, acuérdate, deja tu like. Yo te lo agradecería muchísimo si lo haces. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.